Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Yo me siento muy halagada el día de hoy porque vamos a tener una primicia en Opinión Pública. Se trata del doctor en ocio. Cuando Luis Alberto me dijo en la plena pandemia de qué se trataba su profesión, yo dije inmediatamente quería traerlo al programa, pero él se enfermó de COVID y tuvo una gran experiencia con ese virus que lo vamos a tratar más adelante. Y sobre todo yo le pregunté, ahora que hay un brote enorme en el país de violencia, ¿se puede a través del ocio tratar de mejorar esa situación que nos confronta a todos? Esto y más lo veremos después de la pausa. Enseguida volvemos. Sentirse bien y ir a sus compromisos sociales. Visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Luis Alberto Rodríguez, ¿qué te trató? ¿Cómo fue que tú llegaste después de hacer varias especialidades, que es maestro de la plástica, que es también te incursiona en el sonido como especialista y otras cosas más? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo eres? ¿Cómo fue eso, que eres doctor en ocio? Bueno, bueno, primero agradecer esta larga espera de ya casi un año de que el virus pues, me hubiese tocado, lo cual funcionó en mí como un objeto de estudio, objeto de prueba. Pero ya te lo contaré en otro más adelante. Y con relación a eso que acabo de decir, cómo llegué a interesarme por el ocio. Y bueno, hacer un doctorado en el área. Eso podemos decir que comenzó en el doctorado, lo comencé en el 2012. En el 2012. Pero, ¿5 años te llevó? Sí, me llevó 5 años. Normalmente los programas duran 3, más uno que tú duras en la investigación, más otro más recogiendo y haciendo la investigación, que a veces, en este caso, la investigación que yo tomé fue una que también está muy relacionada con la zona colonial, con el mecenazgo y con el patrocinio en la zona colonial. Entonces está muy relacionada con eso y pues me encontré con una situación de los comunitarios en contra del desarrollo y que le intervengan ese espacio porque, bueno, hasta estos días todavía... Sin que lo tomen en cuenta. Sí. Y tienes razón. Sí. Y ellos, pues, ahí se dio una dinámica y eso me retrasó la entrega. La llegada fue ahora reciente, o sea, vamos a decir, el 19. Pero... tú te refieres a primero una de mis profesiones, que fue la de técnico en audio y electrónica. Esto cuando todavía se estudiaba por correspondencia, 1975, terminé esa carrera. Mi papá, que era un hombre sabio, pues nos obligó a los hijos a tener una profesión. Y él decía, para que tengan una puerta de escape. O sea, deben de hacer una profesión. Ajá. Y bueno, por correspondencia, National School ya no existe. Por eso lo digo, ¿no? National School, y ahí estudié electrónica. Eso me permitió ya no irme por el lado de la reparación, sino por el lado del audio. Y ahí pues hacía trabajo. Hasta con Juan Luis Guerra. Sí, la familia Andrés, hacer música de PA, o sea, amplificaciones públicas en el Teatro Nacional y eso. Después entonces banda sonora. Creé casi siempre en mis instalaciones. Pero tú eras una monedita de oro. Bueno,
Podría decirlo. Con tantas profesiones. Bueno, pero, y esa, lo que hago es que aprovecho todo y lo conecto. Porque, por ejemplo, la banda sonora de todas mis instalaciones, soy yo que la hago. Y yo visualizaba que iba a terminar trabajando Y los gráficos para el ocio lo está haciendo también. Sí, exacto. Pero después, como estudié técnico en publicidad, técnico en publicidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque lo que quería estudiar era arquitectura, pero la arquitectura nunca, los números, fuimos muy amigos. Tampoco. Pero para que tú veas, tengo unos talleres de matemática y ocio, que eso funcionan bastante. Ahora daré una charla en estos días sobre eso a un grupo de mis compañeros de Aprejuaz, porque eso es lo último que estoy haciendo como ocio solidario. También ahí trabajar con el grupo de compañeros que nos vamos de jubilados, que fue una de las razones por la cual hice el doctorado en ocio. Eso y, por ejemplo, mi papá, que era un adicto al trabajo. Sí, él era un... Y se entiende que el ocio no es trabajo. No, es después del trabajo. Es después del trabajo. Y son, vamos a decir, actividades sine qua non, que tienen que darse, son correlacionadas. O sea, no hay un buen trabajo si tú no tienes ocio, y no hay un buen ocio si tú no has trabajado laboralmente. Entonces hay toda una clasificación que también podríamos hablar de eso si el tiempo nos da, ¿no? En República Dominicana, como pionero, ¿cómo tú estás viendo que se maneja el ocio en este país? ¿Está bien o mal? Como ocio como tal, porque todavía precisamente una mesa de discusión que hicimos, yo no soy el pionero, no soy el único, perdón, aunque sí fue el primero en graduarme, en obtener el título, pero sí hay una profesora que, bueno, ahora recién se jubiló, se llama Rosemary Paulino, y ella está haciendo su investigación sobre el ocio medioambiental en las mujeres de la provincia de Salcedo. Interesantísimo tema, que tiene que ver cómo integrar a las mujeres, cómo las mujeres se integran en ese ámbito del medio laboral, pero también del ocio. Y ella pues está trabajando en eso, pero lo ha dejado un poco dormido porque la actividad de la docencia pues la absorbió, y yo creo que ya va a comenzarlo ahora. Pero con relación a cómo se ve el ocio, aquí en Dominicana, nosotros los dominicanos somos, vamos a decir, no ociosos, no es la palabra, porque la palabra sí existe, y la ociosidad es cuando tú utilizas en demasía y se convierte en una actividad negativa. Eso será el vago. Vamos a decir el vago, sí, el vago, o el que no sabe, porque ya tiene otro nombre también, el que no sabe utilizar el ocio para su beneficio. Porque lo que ya estamos en esta dinámica, sabemos en qué momento debemos dejar eso y trabajar. Pero una situación que nosotros los artistas y los diseñadores y los científicos, aquellas personas que se preocupan por los demás, pueden hacer ese tránsito entre el trabajo laboral remunerado y el ocio en sus 5 dimensiones, que es como se ha proyectado, y ya hoy en día desde el estudio, desde la investigación que se hace en el Instituto de Estudio de Ocio de Bilbao, que fue donde la Universidad de Deusto, sí, ahí fue que se hace el mejor programa de doctorado en ocio. Y pues hoy en día aquí los dominicanos lo vemos como peyorativo, negativo en Latinoamérica, porque nos lo han vendido como que el ocio es la madre de lo negativo, o sea, de la pérdida, de todos los males y todos los vicios. Pero bueno, el trabajo también es un vicio si tú lo coges, y es tan malo como el peor. Le dice el trabajólico. El trabajólico. Sí. Entonces, ese ocio negativo, que así como se ha tipificado, pues es el que nosotros tenemos que identificar y modificar.
Y los dominicanos sí sabemos utilizar recreo, porque el recreo es un programa o sea, la recreación es a lo que nos ha acostumbrado para que vayamos a un descanso y volvamos. Pero de hecho hay leyes. ¿No te imaginas? Sí, leyes aquí. Bueno, el ocio es un derecho, tipificado por vamos a decir así, legislado por los derechos humanos, donde se plantea que tú tienes derecho a una jornada laboral, a un descanso, a unas vacaciones pagadas, un derecho a la cultura, un derecho a el tener un espacio para vivir bien. Eso está en los derechos universales. Luego entonces en toda la constitución de todos los países está reflejado el derecho al ocio, pero de otra manera. Entonces ahí es donde, porque hay que controlarla, porque ahí es donde viene el secreto de lo que yo encontré. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que el ocio es en el que tú piensas y creces, y eres creativo. Y entonces, aun cuando aparentemente el no hacer nada, y eso lo dice la gente, el ocio es el que no hace nada. No, cuando tú no estás haciendo nada, el cerebro nunca deja de no hacer nada. El cerebro siempre está funcionando. Bueno, y por eso estamos aquí después de la pandemia, después de haber tenido un SM, un encuentro cercano a la muerte. Que y también para ti fue terrible. Sí, yo lo tuve el encuentro cercano del primer tipo. Y fue a través de alumnos que tú estabas haciendo algo del COVID. ¿Cómo fue esa circunstancia suya, si la puedes contar? Sí, primero déjame decirte estaba explicándote lo de la importancia del ocio en dominarlo para que se convierta en un beneficio para ti. Es saber que eso es una actividad buena y positiva, porque en el trabajo, cuando tú piensas en el momento de ocio, cuando duermes, que es un momento de tiempo libre pero cuando estás en la playa, cuando estás en el campo, cuando estás jugando deporte, o cuando estás haciendo otra actividad que no te están pagando por ello, entonces tú vas al trabajo, y en el trabajo es que tú pones en función lo que tú aprendiste o desarrollaste o pensaste o dibujaste o esquematizaste, y entonces te conviertes en un experto en el trabajo. Entonces por eso te pagan. Entonces con eso, esta contemporaneidad no está vendiendo los espectáculos y la recreación para que un poco no pensemos tantísimo en cómo cambiar el sistema de cosas. Somos unos cuantos nada más estamos en eso, y por eso una golondrina no hace verano, pero yo creo que si comenzamos a hablar de ocio ahora, pues llegaremos un poco, comenzaremos a aceptar. En Europa ya sí se acepta y no se tiene mucho tabú de decir, ya no estoy en mi momento de ocio. Y los domingos, por ejemplo, la revista especializada tienen bastante ocio, sí. ejercicio. Sí. De hecho, ahorita te decía que en la mesa de discusión que hicimos para Romeri y yo, para levantar información con los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hicimos una serie de preguntas, nos dio unas informaciones que eso es para volver a hacer otra mesa más en otras universidades o allá mismo, pero cuando ya habíamos terminado la tesis, pues ya ahí se detuvo todo, porque esa mesa sí estamos tratando de ver cómo la volvemos a abrir, una mesa de discusión, porque lo que salió a colación es que todos los profesores practican ocio y saben que el ocio es positivo y saben que viene desde Grecia y que nosotros hemos heredado nuestra cultura de este lado del planeta, pues tiene todos esos conocimientos heredados de los pensadores griegos y romanos, que son los que gestaron ese primer ocio, momento de ocio en la escuela griega, y luego pues ha ido cambiando en la medida en que el trabajo y los sistemas de control de la moneda, del Estado, de los capitales, de la sociedad,
ha ido cambiando y entonces el ocio también ha ido amoldándose y hay toda una clasificación. Pero me hiciste la pregunta sobre... Tu experiencia en el COVID. Exacto. ¿Y dónde te dio el COVID precisamente en ese ejercicio? Sí. Bueno, resulta que cuando aparece lo del COVID, yo tengo, me llega el diploma y todo, ya después de haber concluido el doctorado, y cuando voy a hacer el plan de desarrollo para comenzar a trabajar en eso, a resignificar el ocio en Latinoamérica, específicamente en el Caribe, y a escribir sobre ello, entonces entra la pandemia. El caso cero, todos conocen el famoso italiano, que ahí fue que se descubrió aquí, pero ya en el planeta eso estaba, había unos meses atrás, unos 3 meses que ya estaba. Y desde enero. En diciembre, no, en diciembre, sí. Mucho antes, y todavía hay algunos informes que dicen que era todavía mucho más, pero los oficiales dicen que es de diciembre. Y aquí pues fue en el caso cero, creo que ahora se me escapa, pero de enero, febrero, marzo, por ahí, el primer trimestre, fue cuando ya se... Bueno, la cuarentena que empezaron el 18 de marzo. Exacto, ok, con la cuarentena. Ese año yo no salía a ningún lado, igual trancado como todo y bueno, pues sí llegué a escribir algunos artículos sobre el encerramiento y sobre cómo de repente de no saber manejar un tiempo libre, nos encontramos con un tiempo libre forzado. ¿Y qué vamos a hacer con tanto tiempo libre? Y sobre todo los niños que tienen que socializar. Sobre todo los niños, ¿no? Que es compartir, están creciendo y viven en un, vamos a decir, un tiempo libre en el que nosotros los adultos somos los que les controlamos ese momento de ocio. Que también tengo una experiencia con el grupo Scout, que no voy a decir el nombre porque no estoy autorizado, nada más decir el movimiento Scout. Pero en ese año, pues nos mantuvimos encerrados, yo en particular, y bueno, pues ya después, cuando creo que pasó una mutación más, como el del coronavirus, y bueno, uno bajó la guardia cuando cuando las autoridades dijeron, ok, el que quiera usar mascarilla que la use y que el que no, pues, pero todavía seguimos en pandemia, porque todavía estamos en pandemia. Y estamos en pandemia. Sí. Ahora. Todavía. Por eso esta experiencia es buena para que la gente lo entienda. Todavía. ¿Qué secuela trajo ese bueno, COVID? yo no puedo... Sí. Pero lo primero es que, en mi caso, ahora que estoy todavía en este plano terrenal, pues fue positivo. Lo que he logrado sacar de ella, porque así me lo propuse. Además de que tuve mucha gente a mi alrededor que con sus buenas oraciones y vibraciones y estar atento, pues me desearon todo lo mejor y eso de alguna manera lo recibí. Y fue después de un año, porque cuando bajé la guardia y comencé un poco a relajarme, porque es verdad, o sea, el mundo se sacudió. Entró en lo que ellos llaman ahora, y digo ellos porque eso obedece a unos dictamen de otra instancia, hay un reseteo y estamos ahora en el medio del reseteo. Va a acabar, más o menos, ya nos habremos olvidado un poquitito y bajaremos, o ya habrán dicho que... Pero en China están cerrados. Sí, hay una ciudad, me parece que cerró. Y ahora también hay otra mutación de otro virus que también ellos han identificado y que por aquí todavía no ha llegado. Pero lo que según los doctores y algunos doctores y que no están muy siguiendo a la OMS, plantean que es una mala gripe, que ya el virus ha mutado tanto, el Omicron y el Centauro y ahora tiene otro nombre, ha hecho el salto y entonces el virus pues se va a pegar y va a dar, pero no con la fuerza que está dando. Pero en el caso mío, que si ya tomaría todavía, yo creo más del tiempo del programa para hablar de
del encuentro cercano a la muerte que tuve, que pues, sí, porque tras estar entubado, pues duré creo que más de 20 días inconsciente, y pues ahí tuve esos encuentros, ¿no? Que muchos llamarán alucinaciones, otros llamarán encuentro con uno, encuentro con un ser. Bueno, yo tengo un poco de cada cosa y lo veo como algo positivo, de lo cual extraje muchas experiencias, la cual voy ahora pues, a compartir en algunos momentos, en otros momentos, en otros espacios con todos, porque hablar de ocio es muy amplio. Hay una escritura, se ha escrito mucho sobre el particular, y los datos más frescos que he puesto son datos del 2015, 2014, que es el más, bueno, 2015. Si se publican siempre en un año, pues esos datos son para que funcionen por los próximos 5 años. O sea que todavía ocio valioso, que así se tipifica, en el cual se sustenta todo un sumo de teoría del Instituto de Investigación de Ocio de Bilbao, pues ahí está, vamos a decir, un zoom de lo que se ha estudiado desde el siglo de las luces hasta ahora. Porque hay 500 años. Sí, bueno, siglo de las luces, 1800, finales de 1800, 200 bueno. Mira una cosa, yo te pregunté si con el ejercicio del ocio o con algún mecanismo del ocio podríamos tratar de aligerar esa pandemia que viene después de la pandemia del COVID-19, de lo que está pasando ahora con la violencia. ¿Cómo podemos manejar esto? Sí, efectivamente, en esa línea que fue tu preocupación, y me la he externado ya varias veces, y es que te decía que nosotros nos encontramos con un exceso de tiempo libre. O sea, nos vimos en una obligación de tiempo libre forzado. Para que ese tiempo libre, ¿qué hacer con él? Entonces, si de repente en tiempo normal yo no sé qué hacer, porque no conozco las teorías del ocio, ni sé que el ocio me lo han vendido como ociosidad, y de cuando yo practico una actividad, esa actividad se revierte de manera positiva. Entonces es ahí donde está el punto de cómo mucha gente sí pudimos sacar algo positivo de ese tiempo. Vamos a decir, toda aquella persona que tenía un espacio en su casa, en su apartamento, en su patio, pudo manejar ese tiempo y le sacó, vamos a decir, algo positivo a ese encerramiento, a ese exceso de tiempo libre. Entonces ahí gente pues comenzaron negocios, la familia se unió más, pero también se recogieron desuniones, sacó, sí, es como yo digo en uno de los artículos que estoy escribiendo, la pandemia sacó lo bueno y lo malo de cada persona. Entonces, para uno la vemos positivo y tuvo cosas negativas, como en mi caso, si yo me hubiese, vamos a decir, ido de este plano terrenal, pues hubiese sido negativo para otro, pero yo no sé si iba a ser si iba a ser positivo para mí, porque yo nada más llegué a la antesala, yo no vi el túnel, ni vi la luz. Entonces sí, yo vi entidades que hablaron conmigo y todo eso. Entonces el asunto del tiempo libre y el ocio es que si tú no tienes la teoría para hacer un buen manejo de tu tiempo libre, es como que tú no sepas la teoría del trabajo. O sea, porque la gente va a estudiar al trabajo, te instruyen para que trabajes, te dan esto se hace así, esto se hace aquí, aun cuando sea una línea de trabajo. Tú vas a poner este botón, le vas a dar esta máquina, le vas a dar esto, y tú mientras más rápido estés, y entonces para que no te pares, te pones este pan, pero no hace pipí, entonces te sigue ahí y va a ganar más dinero. Entonces nos envolvemos en ese ganar dinero y trabajar nada más para ganar dinero, y nos olvidamos de la felicidad. Y entonces, cuando
cuando tú manejas bien, O sea, tú eres un doctor en felicidad. puede decirse que sí, pero yo tengo mi punto de vista también sobre la felicidad, muy particular también. Pero eso lo va a decir después de la pausa, enseguida. Está bien. Dicen que el pueblo dominicano es muy feliz, se encuentra entre los principales, pero yo me puse a buscar en Google y no aparece por ningún sitio. Quizás tú me dijiste que era alegre. Me gustaría que habláramos de cuál es tu concepto de felicidad en torno al ocio. Eso es todo un tema. Y es el tema precisamente. Pero y es precisamente el tema. Porque necesitamos muchas cosas que tratar. Hay mucho para hablar. Lo primero que la felicidad es, vista desde el punto de vista aristotélico y de Séneca y de otros filósofos, pues la felicidad es, para cerrarlo así, es a lo que el ser humano vino a este mundo. Claro. A ser feliz y a dar felicidad a otro. Lo dice con otras palabras, pero realmente es eso. Eso es. Y es ese punto en el cual la felicidad no es más que un momento. Y el secreto está en uno poder alargar ese momento, o poder conmutarlo. Por eso decía que los artistas visuales, auditivos, cantantes, músicos, aún lo de la farándula, pueden hacer esa conmutación, ese cambio entre los momentos de trabajo y tiempo libre para ser felices. Entonces, claro que el exceso de felicidad entra entonces en un exceso. ¿Cómo se llamaría? Desde el punto de vista médico, pues yo no lo tengo todavía así claro. Pero sí, desde el punto de vista del exceso de felicidad, entra en lo que es la ociosidad. O sea, tú entras en ociosidad cuando tú tienes un exceso de, digamos, o una falta, necesidad de hormonas de la felicidad. Serotonina, endorfina, dopamina y oxitocina. En esos diferentes rangos, entonces te va a dar si tú eres un poco menos ansioso, se sienten con más fuerza, más eufórico. Entonces, las acciones que se dan para tú ser feliz es justamente después de dar un abrazo, haber dado comida a alguien que la necesitaba, haber estado en un orfelinato, en un centro para cuidado de envejecientes, el haber hecho ejercicio, haber terminado de hacer el amor. Entonces, vamos a decir, ese cóctel de química es la que el cuerpo produce. Y eso es lo que le llamamos felicidad. Eso se va. Y la felicidad está ahí. Nadie se puede quedar arriba todo el tiempo feliz. Y si hay una persona que conozca todo el tiempo feliz, según dicen algunos psiquiatras y psicólogos, pues hay que tenerle miedo a esa persona, que esa zona que se suicida. Cuando uno está triste, pues desde el punto de vista de Elizabeth Kolbert, pues ella planteaba la depresión, pero ya hoy en día no, porque hay un flujo que nos da en esos momentos cuando nosotros entramos en conflicto, entramos en crisis y entramos en duelo. Que eso también es otra de las cosas que yo he estado estudiando, porque yo entré en conflicto y luego en esta crisis de pandemia. Y sobre todo en la pandemia hubo mucho duelo. Sí, y duelo no resuelto porque la persona se iba al cementerio prácticamente solo. Por eso es que los psiquiatras y médicos y las asociaciones hablan de que hay todo, y lo dijiste ahorita, hay una pandemia que va a venir ahora de personas buscando restablecer su salud. Y es ahí donde entra el que se conozca el ocio. Y no es que aquí no se conoce, lo que pasa es que te dicen baila,
practica un deporte, ocupa tu mente eso es lo que en está otra cosa. reflejado en los currículos de los niños en las escuelas dominicanas. Correcto. Entonces ahí, en la medida en que ese 4% lo pongan en actividades deportivas, y ojalá, yo quiero que vuelva otra vez esas competencias que se hacían entre escuelas, esa olimpiada entre comillas de escuela, campeones en escuela, o sea que no sean campeones porque se destapen, que sean campeones porque se destaquen en alguna actividad artística o deportiva, no porque sea una actividad de espectáculo pornográfico como lo es lo que está ocurriendo. No estoy diciendo que sea malo el reggaetón, porque a eso fue que me refería, el dembow y todo eso. Hay cosas buenas. Yo sí lo considero malo. Hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas buenas. Bueno, okay. Hay cosas buenas. Porque en su momento, lo que pasa es que si lo vemos al tiempo, más allá del tiempo, podríamos ver el que sí se puede sacar y ser potable. Porque lo mismo se decía de rock and roll. De rock and roll y bueno, más aquí todavía. Y la bachata. De la bachata. Y bueno, vuelvo y te digo del merengue. Sí, pero la bachata no incurría en tanta mala palabra para llevar a los niños. Yo me encontré en mi época de adolescente bachata porno. Sí. Pero no se difundían tanto. No, porque esto era underground, como decimos. Pero ahora sí, esta infosicación y ese dejar hacer de las autoridades, pues entonces ha permitido que se cuele ese tipo de música que subraya en lo pornográfico, auditivo, y que te crea imágenes que el que la sepa consumir, pues ok, pero no todo el mundo la sabe consumir. Entonces hay que cuidarla de los niños, y ahí donde hay que vacunarlo con actividades extracurriculares, que ya no deberían de ser extracurriculares, sino que serían actividades de ocio después de enseñarlo a leer y a escribir y en matemática, que son en las tres cosas donde nosotros estamos en el último lugar en todas las mediciones. Entonces, mientras más se lea y mientras más se haga ejercicio matemático y que se enseñe, porque tenemos más de 2000 años mal enseñando matemática. Porque ahora, yo que le salí huyendo. Baldor horrible. Pero. Es poco para mí. No, yo lo he oído 2 veces, el álgebra. Pero sin embargo, ahora, como te digo, tengo y he entendido que los artistas visuales manejamos la matemática a través de la geometría. Y a través, no de un cálculo aritmético así, sino que hay que poner en la sección áurea una imagen. ¿Y la perspectiva? Exacto, la perspectiva, la armonía de colores, lleva unos grados de color y de pigmentación que si se enseñara con matemática, todavía los artistas aquí fueran pues muchísimo mejor y con más fuerza. De hecho, los artistas universales, no voy a mencionar el nombre, porque hay uno que no... Leonardo, por ejemplo. Bueno, Leonardo estudió matemática y era un sabio en toda esa área. Y sabía perfectamente manejar el tiempo de ocio. De hecho, él era escenógrafo. Y para eso era una de las cosas que lo buscaban para entretener, o sea, para abrirle el espacio de ocio a esos emperadores, esas grandes casas. O sea que ese también es un espacio para estudiar el ocio en la historia, cómo los artistas manejaban eso. Pero en la escuela es número uno que el arte, le llaman arte terapia, pero la arte terapia, eso es una vertiente del ocio lúdico. ¿Qué es el ocio lúdico? Bueno, aquí ya vamos a entrar en la parte de la clasificación. Y primero, así, aunque tienes que dejarme esbozar aquí esta parte para entonces explicarte lo del ocio lúdico. Dime la clasificación ahora, ¿de qué se trata? Lo primero es que... Y si se aplica en el país. Sí. Gracias. Ese es también un ocio de... ¿Cómo se llama el ocio del café? Bueno, es un tiempo para tú degustar una
le llaman, bueno, no quiero usar la palabra porque también está el algoritmo que en algún momento la bloquea, pero es una bebida estimulante y como bebida estimulante, como exceso, también te puede crear, pero es controlable, tú la puedes manejar, inclusive dependiendo de la persona o de la institución o de los grupos de pensamiento y de económico, te van a decir que es malo o que es bueno. La cuestión es que si te lo bebes en exceso, como todo es malo, pero el café es importante porque ayuda a mover las células cerebrales y ayuda en el pensamiento. Pero como infusión, o sea, y ahí está la parte lúdica, de la alimentación. Ahí ya, pero si volvemos otra vez a la clasificación. La clasificación, ocio, como ya habrán visto, es que el ocio es esa actividad que todo ser humano hace después que se ha despojado de sus compromisos laborales remunerados. Esa es la definición que todos los estudiosos, los ociólogos, manejamos. Y ahora, modernamente, eso ha ido pasando de un ocio, como lo planteaban los pensadores griegos, de la escuela griega, que era irse a una plazoleta, a un espacio abierto, a pensar, a no hacer nada. Y ahí donde surge el que primero se le dé más énfasis al trabajo, como estructurar a la sociedad. Entonces, déjense de estar de ahí de ocioso, pero lo que eso quería decir, dejen de estar de pensadores y vengan a trabajar. Y eso es lo que se decía. Entonces se fue degenerando en déjense de estar de ocioso y de maldad. Entonces ahí viene, lo manejan, que es la madre de todos los vicios, pero también es la madre de todos los cambios creativos y las revoluciones, porque aquí hago una parte y voy para atrás, me perdonan si voy y vengo. La Trinitaria se gestó en momentos de ocio, lúdico y estético. Qué lindo eso, sí, lo traje ahora. Sí, ocio lúdico, estético, cuando la filantrópica hacía, emitía esos mensajes para ir confabulando lo que hoy tenemos como libertad, como independencia, para poder decir todo esto que estamos diciendo, y como nación, y ser también una nación, vamos a decir sui generis, que comparte una isla con otra nación que también es sui generis y tiene toda una cultura bien fuerte, en la cual compartimos algunas cosas, lejos de que mucha gente no lo quiera, pero sí, son nuestros vecinos y tenemos muchas cosas que ofrecer y ellos también a nosotros, y muchas cosas que disfrutar. De alguna manera nosotros estamos conectados y bueno, estamos en la misma isla, en una sola isla. Que a cada rato doy gracias a Dios por haber nacido aquí, en esta parte del planeta, en esta isla tan sui generis y especial, y bueno, con 5 microclimas, con gente tan chula así como tú. Muchas gracias. Que tenemos tantas cosas en común que ahora hemos estado viendo. Scout. Sí, yo fui Scout, yo fui capitana, el que era Scout. Sí, bueno. Tengo ahí una foto muy linda, yo con una boina y mucha uniforme, muy lindo, paseando por la capital, por las calles de la capital. Tú sabes que hay un campo escuela, ¿no? Ahora el campo escuela Cuayo, y la asociación ya dominicana de Scout pues tiene ahí, y ahí se hacen unos encuentros para... bueno, pues sí, ahí está. Ya muy bueno, recordar. Y mi hermana también. Bueno, fuimos las dos. Me perdonan, pero con lo de la pandemia... ¿Y qué ligación tiene el Scout con el ocio? Es que yo creo que, como te digo, es ocio medioambiental, pero es una educación no formal. Educación no formal, que todas las escuelas deberían de tener uno, pero entonces hay una mala experiencia en otros países, y aquí no tanto, pero en otros países sí, donde más que politizarlo, se partidizó
me gusta usar esa palabra porque yo creo que todos somos políticos, el hombre es un animal político, que depende de sus circunstancias también. Pero yo creo que cuando la gente dice, yo no soy político, no, usted es político porque es una posición política. Usted lo que no es partidista, no es partidario de tal o cual. Exacto. Entonces yo no pertenezco a ningún partido, pero sí trabajo con el que me permita desarrollar lo que creo que es positivo para la sociedad. Y bueno, pues en eso estoy, voy a seguir tocando puertas. Entonces el movimiento Scout pues tiene mucha relación con el ocio porque se desarrolla en un tiempo libre después de otras ocupaciones que la sociedad considera prioritaria, como la educación, la educación se hace también en momentos de ocio, porque al estudiante no se le paga por eso. Y eso es una de las cosas que hay que tener bien claro. O sea, ¿cómo yo sé que una actividad es ocio y no es ocio? Eso que acabo de definir, que es el tiempo que tú haces después que tú estás libre de ocupaciones como la del trabajo, por la que te pagan. Entonces, pues, lo que tú hagas ahí en ese tiempo es ocio para ti, pero es negocio para otro. Entonces ahí viene la palabra negocio. Me niegan el ocio. Lo que es el negotium. O sea, griego, sí, negotium, la palabra de origen griego, pues hace que tú te niegues ese momento y entonces o lo venda. Por eso cuando yo doy clase, aunque es satisfactorio, para mí es un negocio porque me van a pagar un dinero. Ahora, si yo doy clase y por eso lo que me van a dar es la gracia y un reconocimiento y yo voy a tener una satisfacción, pues ya, eso es, para mí sería entonces ocio solidario. Entonces, que va a depender. Y humanístico. Y humanístico, porque yo estoy preocupado por un humano, por una persona. Entonces ahí estoy con las ideas estoicas y con las ideas religiosas. Primero, o sea, te quieres tú, o quiérete tú, mejor dicho, como tú quieras al otro, como tú quieras tú a otra persona, o sea, a tu prójimo. Entonces, en el compartir ese tiempo, ya sea orando, encontrando el camino al encuentro con Jesucristo, con un ser o con un enviado, como tú quieras llegar al creador o a la creación, eso se hace en los momentos de ocio. Entonces, esto, cuando tú lo vendes, por ejemplo, digamos, si tú eres un gurú y andas vendiendo un curso para obtener felicidad, entonces tú estás haciendo negocio. Pero el que compra el curso de cómo obtener felicidad, ese es para hacerlo en su momento de ocio. O sea, lo que es para mí un negocio es para ti un ocio. Ya. Ahora mismo yo estoy en una actividad acá en el programa, es una actividad de ocio neutro. Porque ahí viene otra de las clasificaciones. O sea, es un ocio que se puede convertir en algo satisfactorio porque me estoy, digamos, sintiendo satisfecho de compartir con una dominicana como tú. O sea, que compartimos ciertas cosas y que otras no tanto, pero muchas sí. Y que cada cual estuvo en un momento por otra vía. Y ahora la vida pues nos ha hecho cruzar. Entonces eso es satisfacción. Entonces cuando se dan las 3D de Dumas Sedier, que fue un estudioso del ocio, las 3D son divertirte, descansar y desarrollarte tú y desarrollar la sociedad. En esa última está lo que acabo de decir, de crecer tú para hacer crecer a los demás. Los scouts están en ese ambiente. Entonces, los educadores estamos en ese ambiente. La cuestión es que nos pagan por hacer eso. Ya. Vamos a hacernos para seguir a volver en la última parte de opinión pública.
Luis Alberto, me gustaría que nos dijera qué está pasando con el ocio y con la industria naranja, la industria cultural. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Bien, ahorita me hiciste una pregunta y es una manera, o sea, cuando decía cómo el ocio se ve desde en República Dominicana. Realmente nosotros ahora está entrando desde el 2013, que cuando se estructura el concepto de industria naranja, por unos estudios del BIBI y eso, pero ya desde el 2000 ya se hablaba de economía, economía creativa, porque se pudo más adelante con lo de economía naranja hacer el sincretismo, por decirlo de esa manera, entre industrias culturales y creativa, juntarla a las dos. Entonces, en esta clasificación de industria cultural y creativa es la que mueve la economía naranja. Y la economía naranja se fundamenta en el manejo del ocio. O sea, lo que ocurre en la economía naranja es porque hay mucha gente que trabaja y hace negocio con los momentos lúdicos, los momentos festivos, los momentos de solidaridad y los momentos del medio ambiente, que son las 5 clasificaciones de la dimensión del ocio. O sea, ya después todo se desprende de ahí, o sea, tú haces una mezcla. ¿Y por qué eso depende de industria y comercio cuando debe ser de cultura, del Ministerio de Cultura? ¿Qué está pasando en eso? Siempre ocurren situaciones aquí políticas. El Ministerio de Economía tiene mucho más dinero, está más relacionado con los empresarios, y los empresarios son los que mueven las industrias turísticas, las industrias que tienen que ver con deporte, las industrias que tienen que ver con cine, y esas son industrias que mueven la cultura. Por ejemplo, el deporte, que aquí un poco ahí se da esa situación, un medio de ocio neutro, porque un equipo de basquetbol o un equipo de corredores o un equipo de voleibol, eso es todo un entinglado, vamos a decir, de industria cultural, y se mueve no por cultura, sino se mueve por deporte. O sea que iríamos a ver como en algunos países, ya por allá, por lo asiático, por allá arriba, para no decir Rusia y esa gente, esos países comunistas, hay un ministerio de ocio. Bueno, si se lee también esta novela de Orwell, 1884, que hay varios ministerios así que son para controlar la cultura y el trabajo y la dinámica. Entonces, por esa razón, Industria y Comercio ahora maneja lo que es la economía naranja, cuando de verdad debió de ser cultura. Pero cultura siempre la ha mantenido un poco al margen. De hecho, fíjate cómo una bienal duró 5 años para hacerla. Espero que la próxima no sea un quinquenio, que deberían de llamarle la quinquenal entonces. Okay. Mira, ¿y qué está pasando con el turismo? ¿Qué le brindamos los dominicanos al turista que viene a República Dominicana? ¿Solamente deporte, el béisbol? ¿Qué más le podemos brindar? No, turismo, yo lo veo, es nuestras industrias, dicen sin chimenea, pero dentro de las industrias culturales y creativas está esa. O sea, porque tú puedes hacer turismo a través de manera creativa, online. Puede hacer también turismo primero, que es como yo creo que debería de uno hacer turismo online primero, antes de visitar por medios digitales, y eso es industria cultural. Entonces, cuando ya las empresas trabajan su paquete de regalar un visita para que después entonces tú la venga y la viva, eso es ocio medioambiental lúdico. Entonces, lo que tú haces en un resort, lo que tú haces en una caminata, lo que, por ejemplo, la compañera Rosemary está haciendo en su tesis, que hace
medioambiental, ocio medioambiental. Entonces, eso tiene que ver con turismo. Pero aquí se comenzó primero a desarrollar el turismo, porque sí hubo personas que aportó a eso, pero eso realmente es ocio en esa dimensión. Y es como vamos a salir. Bueno, de hecho, que fue una de las banderitas que se sacó, fuimos el primer país vamos a decir, en recuperar. Sí, pero todavía no hemos salido de la pandemia, como dijimos al principio del programa. Y el turismo pues tiene mucho que aportar, y bueno, hay todo un ministerio que debe de auxiliarse de los otros ministerios. O sea, cultura y turismo deberían de estar trabajando paquetes, igual que deporte. Ahí entraría en juego lo de las industrias culturales, y yo creo que es ahí donde esos ministerios pues, pueden ponerse de acuerdo, porque ahí entra el otro ministerio de educación. O sea, si volvemos al deporte escolar, si volvemos otra vez a la cultura, ese certamen que queremos, sí, a la cultura, pues al arte, entonces ya ahí no abrimos el. O sea que a este país nada más le queda entrar en esa dinámica de ocio y trabajo, ocio y negocio. Por eso es tan importante esta entrevista, que seguro que va a venir otros temas, porque se me ha quedado muchísimo. Por supuesto, es muy de las cosas que hemos hablado tantas veces. Y ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en Opinión Pública, después de darle las gracias al doctor Luis Alberto Rodríguez Santos, que nos trae esta primicia del doctorado en ocio. Hasta la próxima.